Bienvenidos al encuentro contigo en este jueves maravilloso de Tótem. Estamos en el cuarto jueves de mes y bueno, ya saben, nuestra programación que es el primer jueves es Inlakech, el segundo jueves es Jalaquén, el tercer jueves es Mandalas Ancestrales y llegamos a este maravilloso tema dirigido para los niños, hablándolo entre adultos. Bienvenido, hermanita. Hola, hermanita. Conocen a David Muy Ventura, buenas tardes. que esta vez espero no exhibirte. ¿Conocen a David Ventura, que es el conejillo de India de ser presente? Sí, claro, que es el hermoso y valiente. Quiero contarte que mi mamá y otras personas conocidas, fíjate, yo creo que porque las mujeres tienen la posibilidad de expresarse un poco más, ¿no? Uh-huh. Pero no sé de hombres, ya te lo han dicho, muy sensibles ante el capítulo de Inlakech pasado, y en todos en donde has participado, justo me decían, ¿no? Siempre lo agarran, Leo, sucede, no lo programamos, chicos, no es como que decimos de, a ti te va a tocar, no evolucionamos, ¿no? Ya llegó la botana, ¿no? Hermoso, Es cierto, es broma. Muy emotivos, el aprendizaje y cómo es mirar una parte profunda de las personas, ¿no? Y bueno, mi mamá ya es tu fan, por valiente, por sensible. Qué bueno, ya tengo una fan. Sí, y otras dos. Okay. Pero después te cuento porque estamos al aire y Cari se enoja. Ah, ¿te No, ya hablando en serio, fan desde el amor, desde la honra, claro. De wow. Y es para esto hacemos estas cosas, chicos, porque las personas se liberan, se inspiran, les deja de dar miedo hablar de sus temas. Y eso es lo más valioso, David, ¿no? Porque entonces a quienes han venido o quienes me han comentado del programa, así desbordan, despepitan todo. Claro. Porque no se atrevían a decirlo por miedo al juicio, por miedo a verbalizarlo. Y de verdad es maravilloso el trabajo que has realizado, David, porque con esa manera tan transparente en la que lo haces, es como ha llegado, ¿no? Sí, a mí me parece importante comunicarlo de manera transparente, que sea efectivo, porque hasta hace algunos años, me conociste mucho antes de esto, cuando alguien te dice algo es como, ya me encontró mi falla, y te reniegas a aceptarla y entonces luchas contra ella, y en vez de aceptar lo que la gente te dice, peleas, ¿no? Peleas porque te incomoda, porque lo que dijo el otro te incomoda, quieres incomodarlo reaccionando de una cierta manera, ¿no? Entonces lo mejor, creo que somos seres humanos, todo el mundo se equivoca, todos nos enojamos, todos competimos, todos peleamos, pero lo importante es que si alguien te dice algo, escúchalo. Digo, a mí me sirve escuchar, ahora he aprendido a guardar silencio, a veces, claro, no todo el tiempo, guardar silencio. Estamos en la práctica, todos claro. Estamos aprendiendo, todos estamos practicando. Guardar silencio, escuchar, entender y aceptarlo, ¿no? Ves lo que el otro te dijo, si tiene lógica lo que te dice y actúas como lo que te está diciendo, tienes razón de escucharlo, lo escuchas, lo entiendes, lo trabajas y sigue el siguiente nivel, ¿no? Cari y yo decimos que son niveles, ¿no? Entonces somos por niveles, ¿no? Apenas desbloqueé el nivel de mi hermano, ahora estoy desbloqueando el nivel de mamá, y voy por el nivel de mis hijos, y voy por el nivel de mi esposa, y es así un chorro de niveles toda la vida, ¿no? Y esto es lo maravilloso, porque se trata de enamorarse, de vivir tu propia vida, de tener cosas que hacer. Sí, cuando escucho, es que estoy bien aburrida en casa y no sé qué hacer, ¿no? Y yo no tengo tiempo para aburrir. De verdad, no sé lo que es el aburrimiento, porque tampoco hablo de actividades, ¿no? Es que le haces a tu mente. Tengo tantas teorías, tantas filosofías, tantas cosas que ordenar, y sigo aprendiendo y sigo aprendiendo. Cada acompañamiento me deja tanto, chicos, y me dejan mucha tarea. Ustedes creen que vienen un par de horas y ya se van, y la Fato, bueno, ¿no? Sacó sus cacahuates y ya se puso a entretener. No, cada alma es diferente. Y tratando el respeto y el honor, cada transgeneracional que analizamos, a mí me da mucho más que estudiar para poder acompañarlos con mayor fuerza, con mayor contundencia, con mayor respeto. Y me encanta, amo mi vida.
Eso está perfecto, Fran. Así que esto nos lleva a tótem. Hoy tengo este honor de que David esté conmigo porque es importante transmitirnos cómo vivimos las cosas del día a día, las experiencias del día a día entre adultos. Estamos acostumbrados a como que las partes fundamentales de nuestra familia, llámese esposo, hijos, como le quieras llamar a tu pareja, solo se manejan, dicen en la famosa frase que los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Y como se lavan en casa, sigue ninguno sin prepararse. Entonces nomás es un vacío, ideas, incluso hasta basura, y ahora yo te la regreso, y ahora... No, y eso es muy importante. Fíjate que yo tengo ese dilema de mostrar mis trapos sucios, porque hasta en la chamba me funciona, ¿no? En la chamba yo muestro mis problemas. Tengo problemas con mis troqueles, ¿no? Saben que con troqueles. Entonces, tengo problemas con troqueles y necesito ayuda. Y entonces es como recibo ayuda, ¿no? No todo el tiempo va a ser para ti, ¿no? Claro. Si no levantas la mano, nunca nadie te va a ayudar, ¿no? Igual en casa, yo recuerdo desde muy pequeños, la familia de mi esposa y mi familia siempre decían, si hay un problema, se queda en casa y no sale de ahí, ¿no? Las apariencias, ¿no? Así es, sobre ¿no? todo por el trauma del control, que nadie se entere, porque entonces pierdo el arte donde estoy pretendiendo manipular lo que todos piensen de mí. No, pierdes el arte de no poder juzgar a los demás. Porque hasta donde yo recuerdo hace algún tiempo, mi abuela era de vecindades, aquí en Puebla hubo muchas vecindades. Entonces mi abuela vivió mucho tiempo en vecindad y luego después tuvo su casa. Para algunas, porque nos ven en otras partes del mundo, vecindades son construcciones horizontales muy profundas que existía un primer patio y las habitaciones están alrededor. Hay desde 2 patios hasta 5 patios, donde se encuentran son habitaciones individuales. Es que todas estas casas se volvieron vecindades cuando eran casonas enormes de familias, cuando en la época de previa a la Revolución. Entonces, una vez en estos temas, cataclismos económicos, exiliaron a los franceses, exiliaron a los españoles, todas estas casonas. Pasaron a propiedad de los mexicanos, ¿no? En desorden todo, pero lo que antes era una recámara, dentro de estas casonas, se volvió toda una habitación, una casa. Para una familia completa, correcto. Como son construcciones antiguas, son muy altos y habitaciones muy grandes. De todas maneras, no es como para que alberguen a 8 personas, albergan hasta 15, ¿no? Y las abuelas de ese entonces tenían de 10 hijos por tiro, más o menos, ¿no? 8 hijos por tiro. Entonces. Son casas muy antiguas y hay en diferentes zonas de la ciudad de Puebla. Esas son las vecindades. Sí. Comentaba entonces, mi abuela venía de una vecindad, de lo que me cuentan. Y pues yo, la lógica que utilizo es, ok, no quieres que te juzguen, no quieres escuchar, no quieres sacar tus trapitos sucios al sol, porque tienes el derecho de juzgar a los demás de la vecindad, ¿no? O de la casa o de la colonia o donde estés, ¿no? En mi creencia de yo no, ellos sí, yo no. Así ¿no? Es. A nosotros no nos pasa. Claro, y en esos pensamientos nos encadenamos, nos colocamos lápidas a nuestras propias creencias de dar amor y recibir amor en todas las experiencias de tu vida, en las limitantes como en las expansivas. Y a lo largo de mi vida, lo que he observado es este tema de discusión hasta entre hermanos, ¿no? Pues la neta, cada quien sus hijos, ¿no? Y sigue siendo un tema de Kramer contra Kramer. Yo acostumbro esto, tú acostumbras esto, pero no se vuelve una enseñanza o compartir, sino se vuelve un proceso de desacreditar tu forma. Entonces, estos argumentos, les digo yo, de señorismo, ¿no? Yo a mi hijo le ponía de lonche, por ejemplo, en mi caso, que mi hijo es vegetariano, ¿no? Yo a mi hijo le pongo chilaquiles, la salsa aparte y sus tortillitas para que no se les remojen, y mi hijo lo revuelve. ¿Y nada más le pones eso? Pues sí, porque no come crema, no come queso, no come pollo, entonces en realidad come tortilla con salsa, ¿no? Y pues obviamente no tiene picante, ¿no?
No, lo que debes ponerle es un germinado. Yo siempre les pongo en el sándwich germinado, porque, oye, es como, es un tema para aprender a hacer sugerencias desde dónde y cómo se hace, ¿no? ¿Dónde y cómo estás diciendo soy mejor que tú? Ve cómo tienes que hacerlo. O sea, yo creo que es así, ¿no? Y la competencia que nuestros abuelos o padres nos enseñaron, ¿no? En mi caso soy hijo único, pero yo veía como entre parientes o tíos o familiares, era de él es mejor porque ya tiene casa, él es mejor porque viste mejor, él es mejor porque tiene coche, él es mejor porque, no sé, tiene mejor estatus económico, ¿no? La competencia de estar siempre mejor con el papá o la mamá era siempre esa, ¿no? Entonces, en esa competencia tú desacreditas a tus hermanos para decir, mira, yo soy el mejor, a mí reconóceme, ¿no? A mí quiéreme. Claro. Los demás no están. Entonces, esas recomendaciones están disfrazadas en estos procesos de desvalorización por la necesidad de reconocimiento, ¿no? Sí, correcto. Y en esas opiniones está un pseudocontrol de tengo una idea, una versión mejor de tu vida de la que has llevado. Y así a lo largo de generaciones lo he visto. O sea, separación, cada quien termina como agarrando lo suyo como puede, pero ya defendiéndolo, sí. Ya activa un mecanismo de defensa. Y estoy nombrando algo de la comida porque es una de las primeras manifestaciones que yo pude apreciar a lo largo de mi desarrollo de vida, que cómo se critican las familias, las mamás, cómo se juzgan en el tema de la comida. Te repito, yo puedo hacerlo mejor, aunque no me vas a traer a tu hijo a comer, porque yo no tengo tiempo de cuidarlo. Yo además tengo la idea, ¿no? Y eso, a mí a lo largo del camino, yo fui una mamá geriátrica, así se considera. Sí, así se considera, porque tenía 38 años. Ya nada más por la edad te consideran embarazo de alto riesgo. O sea, no hay más, ¿no? Olvídate que uno aquí, todo serio. Sí, la verdad sí me puse mal al final, pero no me lo hubieran dicho. Entonces, fue un embarazo geriátrico y previo a todo eso, no tuve yo nunca un tema como clavado en la maternidad, ¿no? Pasé por tantos procesos de salud con mucho desarrollo espiritual y trabajando mucho la parte física, que mi mente no ocupaba lo que no tenías. Yo sí vivía con lo que tenías. Entonces, como cada día era una victoria, no, ya pude subir las escaleras de mi casa. O sea, no tienen ni idea. Yo estoy como Po, el de Kung Fu Panda, ¿no? Las escaleras son mi peor enemigo. Entonces, es un esfuerzo físico intenso. Pues todavía antes, no, estaba cañón, chicos, me tardaba 20 minutos en subir 14 escalones, ¿no? Entonces, todas esas eran victorias. Era que un día no temblara la mano, era que un día no te doliera tanto la cabeza, así. Entonces no estaba en mi mente el tema de la maternidad, pero traté más bien de compartir mucho con los niños que estaban a mi alrededor. Pero era extraño cómo funcionaban los adultos a mi alrededor. O sea, yo como soy muy no soy muy emprendedora. Por ejemplo, yo hacía festivales del Día del Niño con los hijos de mis hermanos, festivales a mis cuñadas por el Día de las Madres y a mis hermanas, y así muy teta, ¿ves? Y me sacaba mucho de onda que creían, era como, pues es que no tiene hijos, ¿no? Es que hazle caso a tu tía porque pues ya ves que no tiene hijos y solo con ustedes, ¿no? Porque además me encantaba el tema de ponerles disfraces y coreografías y yo amaba eso. Lo amé toda mi vida, que cuando chavita, con mis hermanos chiquitos, híjola, no saben, ni siquiera nos tenemos que presentar en público, el público era uno, ¿no? Me acuerdo a los pequeños les ponía coreografía con el soundtrack de la película del Rey León, y bueno, los ponía a bailar la de Hakuna Matata, y ahí me hacían tanto caso, los inocentes, y sí, tengo mis recuerdos maravillosos, y ellos si estuvieran ahorita... Me vestías así, ¿no? Sí, era la de las fiestas que me gustaba disfrazarme para la familia, todo el rollo. Entonces, conforme fui creciendo, ese tipo de gustos solo lo seguía realizando. Yo disfrutaba mucho a los niños porque me sorprendía mucho que quisieran ensayar, ¿sabes? O sea, simplemente que le digas a un niño, oye, ¿te pongo un baile? Sí, tía. No. Entonces
llegaba a sus casas y voy a ensayar, ¿no? O sea, después del trabajo me organizaba, iba con ellos a ensayar y se dejaba. Entonces una vez hice un festival de concurso de baile. Entonces en un papelito, en unos papelitos y en un sombrero, armamos parejas en la familia, ¿no? Disparejas, o sea, nada de que tu pareja y todo, ¿no? Entonces armamos parejas y sacaba esa pareja su papelito y llevaba el género que iban a bailar. No, bueno. O sea, nada de que era mi especialidad, no, nada de zona de confort, ¿no? Por ejemplo, a mi papá de chiripada le salió danzón. ¿Y bailaba? Sí, no les da penitas, porque si le hubiera salido rap, se queda con rap, ¿no? Y le tocó con mi hermana Isabel y así, ¿no? Y esos tipos de festividades para mí eran, de verdad, me daban la dopamina para todo el año, ¿no? Yo amaba mucho esas actividades. Y de pronto era extraño en el feedback con mis sobrinos lo que me decían. ¿Verdad, tía, que tú eres muy feliz que yo esté contigo porque tú no tienes hijos? Dicen. Qué buena onda. Sí, cállate. Sí, soy feliz. Sí, pero cállate porque te voy a seguir pintando. Yo lo que amaba era seguirlos pintarrajeando y haciéndoles cosas así, ¿no? Bueno, eso nada más era muy leve en familia. Pero en la sociedad... No, hombre, o sea, de entrada yo era divorciada. Entonces, no nada más, cuando hablan de temas de discriminación y de grupos vulnerables, yo decía, ¿y dónde están las mujeres solteras guapas? Que cómo nos maltrata la sociedad. No, quiero decirles en serio, la gente se comporta, la sociedad se comporta diferente. Con una mujer monoparental quiere decir con una madre soltera, que me choca esa expresión. Sí. Dicho sea, en un contexto de madre soltera, viuda, divorciada, sin pareja y solo haber tenido esta experiencia de embarazo, exacto, bien, cualquier experiencia, solo es monoparental para tratar de explicar una situación, así como un padre que está a cargo de sus hijos es una familia monoparental, ¿no? No hay como mucho de donde estar... marginando. La gente, las personas los tratan diferente. Yo como mujer soltera, joven, sin hijos, súper diferente en las convivencias sociales. Uh-huh. Las mujeres casadas, ¿no? O sea, con mis amigos, yo tenía que hacer mucho trabajo por hacer clic con ellos. Porque eres una amenaza. ¿Cómo sí, no? Claro. Con todo esto. No, hablando en serio, funciona distinto. Estos temas de etiquetar cómo vamos a vivir, y lo mismo sucede con un hombre joven, soltero, agregado en una fiesta infantil. Y pues si yo ahora, por ejemplo, ¿no? Mis hermanos, tengo un hermano que es soltero, guapo, ¿no? Y lo invito a una fiesta infantil donde son puras parejas con hijos. La amenaza de los hombres. Claro. Entonces, bueno, él es porque él es un encanto y es súper sociable y a él le vale gorro, ¿no? Él socializa con quien sea, con quien encuentre en el buffet, ¿no? Él es muy liviano, pero él mismo, lo hemos platicado esto, me hace, sí, claro, ¿no? Te tratan distinto. No es lo mismo cuando llego con novia, cuando llego solo. Y en mi caso, que no paseaba al novio, yo funcionaba sola, ¿no? El comportamiento era bastante distinto. Entonces, mi refugio eran los niños. Sí. Ahí no había bronca, ¿no? Claro. Cuando yo quería escapar de alguna reunión, que no crean que soy de tantas reuniones, pero les hablo en plural por muchos años de vida, ¿no? Pero el mejor lugar era estar con los niños. Entonces, incluso, fíjese cómo, o sea, de todas maneras, Juan te llamas. O sea, de todas maneras había un juicio, ¿no? Porque entonces ahora la clasificación era, como no tiene hijos, ¿no? Ahí está feliz. Y mira, y tan niñera que es, ¿no? Tan buena que es con los niños. Y yo, por Dios, ¿no? O sea, de todas maneras a fuerza le iban a encontrar algo. Entonces, si iba a estar con los niños, eran mucho más divertidos porque ellos tenían muchas ganas de hacer cosas. Entonces, yo no pisteaba, no, o sea, no hacía otra cosa más que convivir. Y con los que estaban, no fluían. Padre, pues mejor con los niños. Y entonces, ¿cómo fluyen los niños? Con juegos. Claro.
Y entonces armaba juegos y todo el tiempo se volvía muy divertido. Y luego cuando ya no se me ocurría ningún juego, los ponía a marchar. Uy, a los niños les encantan los concursos de escolta. Sí, claro. De verdad, no sabes. O sea, todos era un ganar-ganar. A mí me encantaba mandar. ¿Y ellos obedecen? Y ellos obedecen. Porque ya tenían idea de qué hacer en las fiestas, ¿no? Y entonces hasta marchar los ponía. En la familia amamos el Día de la Familia, que es el primer domingo de marzo. Y diseñé una bandera de la familia. Cada hermano tiene un color y somos 9. No, pues está. O sea, parece bonita la bandera gay. Está bonita la bandera. Parece la bandera de la comunidad, no digas gay, de la comunidad, perdón, Claro. de verdad, así, multicolor. Y cada vez que nacía un sobrino, es una estrella, ¿no? Ya también está casi como la de Estados Unidos en las estrellas. Las estrellas ahí. El caso es que cada año hacía una forma especial de entregar la estrella del respectivo niño que hubiera nacido. Yo, amé profundamente todo eso. Qué chido. Ahora ya esa actividad, yo creo que de pandemia o antes, yo creo, se suspendió. O sea, creo que a mi hijo no le han dado estrella. No Ya sé. ves, desde tú la tienes que poner, fa. Sí, qué bueno. la última creo que fue de Emiliano, y me acordé porque a mis otras sobrinas las puse a hacer una escolta, pero tipo militar, ¿ves? O sea, y ellas en papel, muy firmes aquí todo el rollo, y cómo llevaban su estrella, la entregan, y toda la familia participa muy emotivos a la entrega de la estrella, ¿no? Y de verdad interactuar con los niños para mí era fascinante de cómo ellos lo miran, teniendo una gran idea. Hoy con mi hijo lo vivo así. Si yo a él le digo, tengo una idea, él ya se emociona, porque sabe que es alguna de mis disparatadas, ¿no? Y en serio es una práctica. Hoy digamos que ya nada más dejé de pintarrajear el resto de mis sobrinos y solo pintarrajeo a mi hijo. Pero en todas estas formas de convivir, jamás iba a ser tomada en cuenta mi opinión porque no era madre. Entonces, si un niño estaba enfermo, tenía lo que sea, fiebre, diarrea o demás. Con una mamá. Sí, yo no podía opinar. Yo les decía, ok, ponle fomentos de agua fría, combina ibuprofeno, primero una toma, la siguiente toma acetaminofén y, sí, gracias. Le hablo a la amiga, a la mamá, etc. Cero, pero eso incluye hasta mi familia, ¿eh? Si no tienes voz y voto, porque no eres mamá, ¿no? De hecho, está jugando con mi hermano, me hace, ahora sí eres mamá, puedes opinar. Ya puedes decir que expláyate, exprésate. Sí. Esto es triste, chicos, porque todos cohabitamos como tribus. Y existen los jóvenes, y existen los ancianos, y existen los adultos, y existen los niños, y cada uno está viviendo su respectiva experiencia y va a contribuir con la sabiduría recolectada a lo largo en la determinada cantidad de años que cada uno tiene, ¿no? Claro. Y de verdad pueden haber aprendido algo, porque tengo unos sobrinos que son de mi hermano el mayor, cómo se saben remedios, o sea, son herbolarios naturales, ¿no? Han aprendido muchísimo de su familia materna. Usan mucho las hierbas para los tés, para el estómago, para dolor de cabeza. Eso es muy bueno. Y le saben muchísimo ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahora me dan un remedio y escucho. Y no tiene que ver que sean solteros. O sea, ellos han recopilado la sabiduría en la experiencia de vida que a ellos les ha correspondido, ¿no? Claro, de abuelos, de padres y ahorita ellos, ¿no? Claro. Les voy a decir por qué David no me dice nada sobre cómo lo vivió él, porque como él tuvo hijos después de su primera comunión, no sabe qué es eso de lo que yo les doy. No, nunca, siempre he sido el papá más joven de las fiestas. En algunas ocasiones, ¿eh? Sí, porque, hay competencia por porque ahí. tengo 2 hermanos que te la matan. Hay competencia por ahí todavía, sí, hay competencia, claro. Sí, porque tú fuiste papá a los 20, ¿no? 21 años. 21 años. Sí, ahí. Y no viviste nada de lo que te estoy diciendo. De hecho, tú muy joven entraste al mundo del señorismo. Yo salí del antro a mi bebé. Sí. A tus Literal. fiestas de piñata. Sí, no, Claro. justamente. Pero fíjense algo importante. No importa la edad que sea,
las actividades culturales se vuelven las mismas. Y entonces, lo mismo es una fiesta de piñata de unos papás geriátricos como yo, que unos jóvenes. Es la categoría que dicen los doctores. A mí no me ofende, pero a todos les causa gracia cuando les digo que soy mamá geriátrica. Así me catalogan. ¿Qué será médicamente? O no sé cuál sería. Cíclicamente, tal vez por los pero doctores. de que así me dijo el doctor. Así me decían los de ultrasonido sobre todo, ¿no? Mendigos. No manches. Sí, entonces, lo mismo yo grande que otras mamás todavía más grandes. Actualmente tengo 44 y hay quienes están haciendo apenas madres. Uy, es abismal, ¿estás de acuerdo? Sí, es abismal. Entonces, lo mismo va a suceder. Para el bebé, cuando cumple 1 año, es el mismo tipo de fiesta para el criterio de una mamá o unos padres de 40 y tantos años que de un chico de 21. ¿Observas esto? Sí. Nada más es como quienes participan para hacer estas cosas que consideramos solo de papás. Y yo decía, ¿por? Porque no tienen hijos los demás, ¿no? Bueno, es lo que O sea, marca la sociedad ahora. ¿Por qué unos papás jóvenes hacen lo mismo? Lo que más me brincaba a lo largo de mi vida es que todas las fiestas de niños es para adultos. Los papás están más preocupados por la cantidad de adultos que van a llegar. Por la cantidad de chupe que va a haber en la fiesta. Y nomás rentan un inflable. Un payaso, si bien les va, y dijo que fue tu fiesta infantil. Ah, bueno, ya si le echo un poquito más de pesos, voy a decorártelo. El niño no sabe como para qué le va a servir lo que él no ve. Claro. Sí, porque en realidad la decoración es más para que no te critique la comadre y demás, claro, porque hiciste tu fiesta infantil. Pero realmente observaba es que realmente es para los niños. Y que unos papás jóvenes realmente cómo les gusta celebrar y no emular lo que en teoría como construcción social dijeron que es una fiesta para niños. Todavía con mayor profundidad, hermanito, veía cosas como en los festejos o ritos con los que celebran a un hijo, dicho sea bautizo, comunión, confirmación, hasta ahí nos vamos a quedar porque hasta ahí los niños, ¿no? No pasaba nada, o sea, es más, de verdad no pasaba nada. Esa parte de la festeja de los festejos de los ritos, me acuerdo que mi abuela siempre decía, ve a bautizar a ese niño, a esa niña, ¿no? Bueno, mis tíos les decía eso, ¿no? Y decía, pues hazle aunque sea una comidita al compadre para agradecerle que nos acompañó a bautizar al niño. Entonces, entendía siempre que la comida era para los adultos, no para el niño bautizado o el niño de primera comunión, era para los padrinos que hicieron el favor de acompañar al niño a hacer su acto. Una de las carreras que cuando estudié diseño gráfico, chicos, para que veas, era chamba. La saqué en ese entonces trabajando los fines de semana de fotógrafo. Yo aprendí fotografía y dije, entonces como no me gustan las fiestas de noche porque yo soy hashtag, ¿cómo es hashtag? Hashtag. Arriba las tardeadas, ¿no? Sí, chicos, yo estoy peor que los viejitos, yo a las 9 ya quiero dormir. Entonces, solo ofrecía mis servicios para bautizos y primeras comuniones, que eso eran temprano, la fiesta era temprano y yo a mi casa me iba a las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Y recopilaba fotografía y así. Y era muy mala, pero me pagaban. Era muy mala. Pues acaba la foto. Pero yo tenía muchas ganas de trabajar. Es que no podía trabajar en otra forma por la universidad, claro. Pero además por la salud, ¿no? Entonces, este trabajo me permitía, me movía bien, o sea, como ahorita solo era el menos pesado, ¿no? Entonces, además de haber aprendido fotografía en la universidad, me pagué un pequeño cursillo, ¿no? Y todo lo que pude de YouTube, y aquí tienen a su fotógrafa profesional. No me juzguen porque la mayoría de las fotos que hay son las que yo tomo. ¿De qué iglesia? ¿Para qué vayamos a buscarla? No, del programa, de la publicidad, okay. Sí. Entonces, me permití observar a los adultos, ¿no?
De verdad, yo que no soy católica, súper respetuosa a misa. De verdad, yo a donde me lleven. Sí, me lleven a la India, me lleven a donde sea. Yo respeto mucho los ritos y procesos de cada célula religiosa o filosófica. Y de verdad, yo participaba y tampoco jamás tomaba fotografías de esto de la consagración. No, a mí me parece tan irrespetuoso. Yo como lo que te decía de una amiga, de una chica coreana que decía, ¿por qué ustedes se ponen Jesús y María? Es súper irrespetuoso. Y yo, no sé. Lo que te decía yo jamás he escuchado a alguien que se llame Siddhartha. ¿No? Y pues bueno, nosotros, no lo sé, pues no he ido a Asia, le tenemos que preguntar a Luca López, ¿no? Si hay Siddharthas allá en la India. En la India. Entonces, de verdad yo en la oración no intervenía en los procesos que para mí son claros de consagración, pues es que Dios no es un juguete, ¿no? Claro. O sea, no. De verdad yo trataba de sacar las mejores tomas, lo más divertido, lo más simbólico, sin utilizar tu lugar sagrado como un adorno. Claro. Y no sabes qué difícil era cuando los papás me decían, tómame una foto en el altar. Y yo, o sea, toda la misa yo veo que pasa y nadie da la espalda, ¿no? Y se agacha. Así, o sea, el que sea, el que pase por a la altura del sacerdote o demás, nadie le da la espalda al atrio. Pero no hay bronca si cuando ya terminó la misa tú te quieres tomar una foto. Esas cosas me brincan, ¿sabes? Y entonces yo les decía, si da permiso la iglesia, sí. No, yo creo que tenía que decir, ¿creen que Dios nos dé permiso? Pedía permiso al sacristán o al que estuviera ahí. Algunas iglesias decían no y otras decían sí. Y entonces ya nada más trataba de buscarles como un panorama bonito, que se sintieran contentos, y ya después les tomaba el resto de fotografías en el salón, ¿no? Yo las cambiaba, las fotografías de la iglesia en ese estado, por sesión de fotos. Le decían, mejor te regalo una sesión de fotos para tu bebé. Mejor, claro. Y te va a encantar para que tengas una foto grande. Sí, yo con eso de, aquí no, pero, y entonces negociaba, ¿no? O sea, yo no era católica, yo me sentía más incómoda en estas situaciones, pero al observar a los adultos como un verdadero observador, o sea, lejos, era impresionante. No hubo ni una sola misa, ¿eh? Chicos, mi carrera duró 4 años. 3 fueron dedicados a fotografía. 3, los 3 últimos. Sí, porque el primero medio le aprendí. 3. Nunca hubo una misa que llegaran temprano las personas. Todos llegaban jalando al bodoque, corriendo, acomodándose la tecla a la mamá, jaloneándose el vestido y listo. O sea, nunca había nadie preparándose antes en contrición, nunca había nadie preparado, ya saben todos, que los bebés lloran en las iglesias, que los estresa, que les asusta el agua, nunca nadie llevaba una paletita, o sea, les arrempujaban el chupón nomás para que se callen, no como una estrategia, sino porque, ay, qué pena con el padre, ay, se vayan a quedar. Y pasando a la fiesta, yo no volví a ver al bebé más que para pedir para la sesión. O sea, me lo daban, habitualmente los niños se quedaban dormidos, porque me imagino los paran desde temprano para su celebración, se quedaban dormidos en cuna o entre sillas, si el bautizado era más grande, de entre 3 años, lo dormían ahí, y el resto de la pachanga, ¿no? Súper duper. Sí. Sí me impactaba, y no desde el juicio, chicos. Lo que estoy hablando es desde la conciencia, porque yo decía, pero si es fiesta espiritual, si no es fiesta, o cómo, o sea, esto es para, pues ya se dio gracias, ¿no? Sí me brincaba mucho, porque yo observo desde mi corazón de qué le estamos dando a los niños. Entonces, una fiesta la consideran buena cuando le invirtieron a la piñata, a la mesa de dulces, ¿sabes? Y seguía yo sin ver, por ejemplo, nadie, los padrinos no les enseñaban a bendecir los dulces.
Ellos eran los padrinos de dulce y no los bendecían para compartir la alegría. Partían un pastel que no bendecían. Entonces, todo esto me llevó a estudiar con mayor profundidad de dónde salió cada cosa. Y a ver, ¿a quiénes se les ocurrió todo esto? Porque yo no lo entiendo. Y de joven, yo asistí a las fiestas de mis hermanos y solo estás, ¿no? Claro. Pero ya cuando estudié diseño gráfico ya estaba ruca, ya tenía 30. Sí, ya estaba grande. Y ya miras las cosas desde otra manera, ya no estás nada más en repetición, ¿no? Entonces, aprendí muchas cosas, aprendí qué significa el pastel, ¿no? Y, por ejemplo, el pastel es una simbología de felicidad, por eso es tan dulce. El que el festejado lo parta es una manera de partir y compartir su felicidad o la felicidad, ¿no? Y, bueno, ¿quiénes están? Si hay un padrino de pastel, porque aquí en México se utiliza padrinos de todo, entonces hay un padrino de pastel, es importante que él bendiga eso porque se refiere que estas personas, su felicidad, la están dando al otro ser para que la reparta. O sea, tienen tanta felicidad por dar que es sumamente importante desde la simbología. No importa si el pastel está decorado de no sé qué, sino es todavía más hermoso, ¿no? Y lo más increíble es que los niños se la pasaban muy mal, ¿no? O sea, si no había dulces, no había payasos, si no había piñata, los niños no tienen nada que hacer en una fiesta, nada. Entonces, como pueden, se reunían y así, y ay, de pronto, si yo estaba ahí de metiche, pues les ponía un juego, ¿no? Jueguen carreritas o algo así, ¿no? Pero todavía más en mi preparación dije, a ver, ¿yo qué pienso? ¿Yo qué doy? ¿Yo qué siento? ¿Y qué me hubiera gustado como niña? Y como niña no fui a muchas fiestas infantiles, pero fui a posadas. Y esas eran las mejores. Son. Sí, yo sí me chutaba de las de, está bien, me voy a chutar un rosario porque hay nueces en el aguinaldo. Y la procesión. Las nueces eran las que valían la pena en el rosario, porque cuando yo era niña era carísimo comer una nuez. O sea, es como en Asia comer uvas es wow, ¿no? Sí, carísimo. Bueno, pues aquí en la nuez de cáscara delgada, cuando yo era niña, era una nuez navideña. Un aguinaldo de lujo, ¿no? Pues sí me chutaba el rosario porque iba a ver nuez, ¿no? Pero a pesar de que iba a catecismos y demás, no terminabas de pregnar todo esto en conocimiento o en forma espiritual, ¿no? De niña, mi guía espiritual, mi papá nos llevaba a misa los domingos. Yo nunca supe como niña concentrarme en la misa. Extrañamente, iba muchas, porque iba a muchos retiros, pero la misa David me ganaba la risa siempre. Y mi papá jamás nos pegaba. Jamás yo recibí una nalgada o un cinturonazo, ¿no? Pero ¿cómo recibí cerillazos en misa? ¿Cerillazos? Sí, mi papá, y te daba tu cerillazo así, uy, y es tan fuerte de las manos, pues es encordador, no, si te quedabas así como la chilindrina de... Ese era su correcto. Lo único que lo desesperaba a mi padre es que fueras irrespetuoso en la misa. Pero nunca nos explicaba el evangelio, y yo escuchaba unos evangelios tan sangrientos y como niño decías sopa, salía con mucho miedo sobre lo que había escuchado, porque nada más no leen contexto, ¿no? Leen un pedacito, y entonces mis dudas y mis procesos pues, los vivía en los retiros o en el catecismo, ¿no? Algunas personas, algunos adultos me contestaban, otros no. O sea, a veces estaba hablando de algo la catequista y yo como traía la duda del domingo, ¿no? El cuestionamiento. Sí, ¿no? Y yo, ¿por qué querían matar a niños? ¿No? Estamos hablando ahorita de los sacramentos. Sí, pero ahorita, primero cuenta, no, era muy difícil que me contestaran, ¿no? Y justo por estas cosas y observando cómo viven los niños que no tenemos todas estas guías claras, si no hay una revoltura acá, es como trabajo más el tema de acompañamiento de adultos, entre adultos para, ¿y tú cómo le haces, monito? ¿Y tú cómo le haces? ¿Tú sientes que ha pegado? ¿A ti cómo te fue? Yo ya les conté. Ahora, ¿tú cómo te fue en tu formación espiritual?
En la mía, formación espiritual, pues creo que fue muy tarde ya porque yo estaba acostumbrado a ir a misa, hice todo lo que hace un católico recién nacido. Hice mi primera comunión, hice mi bautizo, hice mi confirmación y hasta hice mi matrimonio también, ¿no? En la iglesia, por miedo. Y ¿Sí? sí, ¿cómo me fue? Pues primero iba con muchas ganas de aprender cuando iba a la iglesia, porque aunque no lo quieras creer, yo era de Hueso Colorado, era católico de Hueso Colorado desde chavito, ¿no? Entonces, aunque después me descompuse, fue así. Primero hice mi primera comunión a los 9 años, que personalmente se considera aquí en México que es una edad idónea para poder hacer tu primera comunión, comulgar con Dios y con el Espíritu Santo. Entonces, estar en comunión con ellos era padre para mí. Recuerdo que mi mamá no iba a misas, mi papá energético, mi padrastro, no tampoco iba a misa, entonces yo me iba los domingos a misa solo. Me paraba temprano y me iba a misa, ¿no? ¿Qué edad tenías? Tenía yo 9 años, 10 años cuando iba a misa solo. Y eso porque me gustaba ir a la iglesia. Me gustaba estar en la iglesia después de la misa. No en la misa había mucho ruido, mucha gente. Afuera de la iglesia se ponen a vender chalupas, botana, carnitas, ¿no? Y entonces cuando la gente salía de la iglesia, yo estaba en la iglesia solo y me gustaba estar solo unos 20 minutos viendo las imágenes, encontrándole sentido a las imágenes, ¿no? Que estaba la Virgen María viendo hacia abajo, que estaba Cristo crucificado, o que estaba Cristo con el Señor de la Misericordia, que es una imagen que tiene aquí varias luces, como con agua, sangre y luz. Entonces me quedaba viendo las imágenes y como que me gustaba estar en silencio y solo. Entonces me gustaba hacerlo así. Cuando pues crecí, pues me fui alejando de la iglesia por cuestionamientos ajenos a mí. Con los amigos, ¿no? Te vas cuestionando con los amigos de, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿No? Y Con ahora, los amigos, con los era amigos. con los que hablabas. Sí, hablas con los ¿Que eran amigos. de tu edad? Eran por regular mayores que yo. 3, Ok. 4 años mayores que yo, algunos Ok. hasta 10, Ok. algunos 8. Entonces, eran amigos que cuestionaban, ay, ¿por qué vas a la iglesia? Y no sé qué, y no sé cuánto. Y ahí viene el niño a la iglesia, ¿no? Así me decían. Entonces, dejaba de ir a la iglesia por esos cuestionamientos. A mí me gustaba ir a la iglesia. Y con esos cuestionamientos empecé a cuestionarme realmente por qué voy a la iglesia, ¿no? ¿Por qué voy a seguir a alguien que dice qué tengo que hacer? ¿Cómo levantarme? ¿Por qué hincarme? ¿Pegarme en el pecho? Decirme cosas. Me empecé a cuestionar ya más grande, ¿no? Y entonces entró la edad de la rebeldía. Y la rebeldía pues fue boom, ¿no? El boom mayor, ¿no? Empecé a leer cosas que no entendía, empecé a jugar con cosas que no comprendía. Pero que además jura uno que Sí, estás ¿no? abierto a Estás los abierto a demás, los demás, ¿no? ¿no? Y entonces, y sabes que vas a experimentar hasta que te pasan cosas y dices, ahí mejor le paro. Entonces, y luego, pues después de eso me volví un despapalle, andaba trabajando de antro en antro, tú lo sabes, hasta que me casé con Cari y tuvimos a mis hijos. Ella vio por mis hijos casi todo el tiempo, yo todo el tiempo me la pasaba trabajando porque pues era muy poca la paga y tenía que trabajar tiempo extra para poder sacar más, ¿no? Ella orientó a mis hijos espiritualmente muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dani hizo igual todos sus sacramentos en la iglesia, igual que Axel, pero empezaron a crecer y como yo comparto la ideología de cuestionar cosas, Dani me empezó a cuestionar. O sea, yo no les dije a ellos, cuestiona esto, ¿no? Íbamos inclusive como pareja a la iglesia todos los domingos a las 6 de la tarde o en la mañana con los niños a la iglesia, ¿no? Y pues teníamos broncas en la casa, ¿no? Broncas entre pareja, broncas con los niños, y yo no era de lo mejor que podía tener una persona. Entonces dije, a ver, pues si soy católico voy a la iglesia y me porto mal, ¿por qué no? ¿Dónde está la falla, no? No estoy cumpliendo con mi religión ni con mis sacramentos. Es súper interesante en esta ecuación qué es lo que está faltando, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien. Pues faltaba que yo hiciera por mí las cosas, ¿no? Aunque cumpla con todo, pues no puedo hacerlo. Estamos para ese resumen. En realidad era hacer, fíjense bien, hacer en superstición, ¿no? Claro, en superstición justamente. Porque la regla es, yo voy, no tengo conciencia si voy en estado de fe, de conexión, qué estoy haciendo, Justamente. para qué lo estoy haciendo. No, aquí el trámite es ve. Ve y cumple y ya estás salvado. Y ya tienes la tierra prometida o el cielo, ¿no? Exacto, Bueno, hablando de exacto. palabras más grandes. Espero que nadie me odie después de esto. Entonces, pues íbamos a la iglesia con mis hijos. Axel siempre se ponía a bailar en las canciones de la misa. O se dormía. Y Dani era más traviesa. Y entonces después Dani empezó a cuestionarse cosas que el padre decía, ¿no? Me acuerdo que el padre decía... El padre hablaba de cosas que la gente le confesaba en el confesionario, sin decir quién era.
pero como que te decía, tú te portaste mal, y quien se porta mal así es porque, y ya está viendo a la persona que se come soy, que hizo algo, ¿no? Y quien David se porta mal, Y yo me digo, padre, ¿no? Entonces, ya no le puedo contar nada. entonces, mi hija me empezó a preguntar, ¿y por qué tienes que decirle a una persona tus problemas? Le dije, pues, para que te libere, te sane y te perdone Dios. Esa era la creencia, ¿no? Y me dijo, pero pues es un humano igual que tú, ¿no? Dani empezó a cuestionarme esas cosas, muy pequeña, yo lo recuerdo. Y yo decía, chino, pues es cierto, ¿no? Entonces, de ahí... Ya no sabías cómo responder. Exacto. Claro. Y entonces dejé de tenerle sentido el ir a la iglesia, ¿no? Y mis hijos empezaron a crecer cuestionando cosas. Y luego yo los ¿Y acompañé. con quién lo platicabas? ¿Con qué adultos les decías? Oh, está pasando esto con mi hija. ¿Con nadie? No, con nadie, pues no. Éramos Cari y yo juntos nada más contra el mundo. Y los niños, ¿no? Que en ese momento estaban preguntando cosas muy, muy curiosas, ¿no? Y entonces me dijo Cari, no, pues yo voy a la iglesia para estar con Dios y por muchas razones más, ¿no? No porque el padre diga lo que dice. ¿Ok? Cuando me casé con Cari, fui a la iglesia a hacer los trámites. Y el padre me decía cada barbajanada que dije, ¿en serio? Entonces ahí empecé a cuestionar más la parte católica, ¿no? Y mis hijos tendrían escasos 9, 10 años después de su primera comunión, porque hicieron primera comunión también, ¿no? Claro, y no hicimos fiesta pues porque no había para hacer fiesta, ¿no? Pero sí, con mis compadres les agradecí con una comida que fueron a acompañarme a hacer con mis hijos la primera comunión, ¿no? Y decía yo, ¿y para qué tanto trámite con el padre, no? Y ahora pide las firmas de no sé quién, y ahora que los testigos para no sé qué, y ahora... Y yo dije, pues entonces, ok, ya hice los trámites, pero empecé a cuestionar más la vida con la iglesia. Y empecé a cuestionar más lo que decía el padre, porque el padre tiene, en la iglesia donde voy, tiene unas ideas medio raras, ¿no? Entonces a mí no concordaba con esas ideas, y le dije a Cari, ¿sabes que yo no quiero ir a esa iglesia? Vamos a otra iglesia. Y íbamos a otra iglesia. Y luego igual otro padre más viejito decía cosas pues más raras, ¿no? Mientras más viejitos los padres iban diciendo cosas más raras, ¿no? Porque hasta el ruido en la iglesia les molesta, no puedes hacer ruido, o un niño llorando porque se enojan, Sí, y te sacan de la iglesia. Sí. Y yo, no se supone que todos estamos aquí como hijos de Dios, no se supone que todos, hasta los perros pueden entrar, y te sacan de la iglesia porque tu niño llora o porque pasa algo, ¿no? Entonces, cuestionaba esas cosas, y mis hijos pues más, ¿no? Y pues total que ya dejamos de ir a la iglesia. Claro. Y prefiero ir a la iglesia como católico, bueno, como raro, porque prefiero ir y estar sentado en silencio, escuchándome lo que tengo y ya, ¿no? Yo ahorita mis hijos están en la época de la punzada, de la rebeldía. ¿Actualmente tienen? Dani tiene, mañana cumple 16 años, hablemos hermosa. Tiempo. Feliz cumpleaños, feliz vida. Y mi hijo va a cumplir 15 años, o sea, un año, no cuestiones las cosas, ¿eh? Sí, sí. No cuestiones. No empiecen a hacer cuentas. No cuestionen las fechas, por favor. Basta de juicios. Me van a excomulgar. Entonces, pues Dani ya empezó en época de la punzada y está experimentando cosas que a mí me cuestan bastante, o sea, muy duro porque le gusta el color negro, le gusta usar cosas o símbolos que no conoce y que yo conozco. Le gusta, pues es rebelde, ¿no? Sacó a su padre, ¿qué puedo decir? Es rebelde y no le importa lo que la gente diga de ella se expresa, no le importa lo que la gente piense de ella lo hace. Ella tiene el lema, y le respeto mucho a Dani, el lema de, pues si vas a hacerlo, hazlo, estás viviendo la hora, ¿para qué lo dejas de hacer? Si pase o no, lo tienes que vivir, ¿no? Experimentar. Y era un concierto, ella no se los puede perder porque le gustan los conciertos, o sea, es un momento de divertirse. Ya se le está ahorita muy callado, empieza a convertirse. Él antes le decimos el emo, cuando era más pequeño, y ahora ya está en la época de hipster, y entonces están haciendo su personalidad, ¿no? Y a veces cuesta trabajo acompañarlos porque son tantos cuestionamientos que yo tengo como cosas con las que yo me crié, con las que yo me eduqué, que creo que está mal hacerlas, ¿no? Porque es mi perspectiva. Mi perspectiva es que debes de ser un buen hijo, honrar a tu padre, a tu madre, no contestar, llegar a horas temprano, hacer lo que tus papás te digan, lo que los adultos te manden, ¿no? Y mi hija es todo lo contrario, ¿no? Bueno, nada de lo que mencionaste veo que sea mi hija, limitante, o sea, no es limitante, pero es todo lo contrario. O sea, no es que sea limitante, sino que
Hay maneras, ¿no? Hay maneras. Por ejemplo, exacto, limitante en el sentido de que te hacen creer de pequeño que los adultos siempre tienen la razón. Exacto, muy bien eso. Entonces, sí, no es siempre así, ¿no? Amo eso, porque en realidad todo resume de por qué todos van a decir ustedes, pero lo que dijo David está bien, respetar, tener un horario. Les voy a decir la línea delgada de esto. Todo eso lo hacía él para el otro, no para él. Porque al final bastó un solo instante donde él tuviera, digamos, la oportunidad de huir de eso, su vida, entras del relajo. Sí, claro. ¿Qué significa? Que nunca entendió para qué era. Lo hacía para quienes se lo pidieran, que no es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de estos procesos de enseñanzas espirituales, es integrarles, o sea, de qué manera te sirve a ti. ¿Qué utilidad tiene? ¿Cuál es el beneficio personal que tú vas a vivir? Porque de verdad no es cliché y me lo dirán todos los padres de acá, es yo soy tu madre, yo soy tu padre, yo te voy a amar. Y sí me voy a enojar, pero claro que ya por anticipado está el perdón ante un mal comportamiento, una llegada tarde, una mal contestada. Por Dios te amo. No, y es que te muestran tantas cosas ahorita que son adolescentes, porque por ejemplo, yo soy de los que me gusta mucho tener el teléfono en la mano, ya sea por el trabajo, por diversión o por lo que sea, tengo el teléfono siempre en la mano, ¿no? Y no lo he despegado de mi vida. Entonces luego le decía a Dani, ya no juegues tanto con el teléfono. Y me decía, pues tú lo estás haciendo, ¿no? O no llegues tan tarde, no todos tan tarde, y pues a mí me gusta dormir tarde. Entonces, ¿cómo puedes marcar un límite de algo que tú mismo estás haciendo y que estás poniendo como ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vienen los cuestionamientos. Sí, pero también les voy a decir esta. Por ejemplo, es que tú haces esto. Bueno, también es que estoy pensando en un empresario importante, por ejemplo, de una historia que empezara de joven. ¿Cómo se llama esta marca? Louis Vuitton. Bueno, si tú dices que tú haces eso porque me ves, o quiero ponerte la vida de Louis Vuitton para que lo hagas. Sí, porque eso también es una trampa de los chavalos. O sea, yo te voy a juzgar porque no estoy en estado receptivo de que tú no estás siendo ejemplo para vulnerabilizar. No se dice vulnerabilizar, vulnerabilizar, gracias, perdón. Porque es las trampas, claro. Pero en realidad, si basáramos bajo ese principio todos los comportamientos, sí estamos. Entonces, ok, yo te estoy dando un mal ejemplo o pidiéndote algo que yo no hago, como lo del celular, ¿ok? Vamos a colocarlo como un principio. Entonces tú dices que para que tú lo hagas, yo lo tengo que hacer, ok. Yo trabajo y hago tal y tal y tal. Y tú no. O sea, estaríamos comparando vidas. Lo que quiero llevar es que lo utilicen en un estado de comparación, y esto es lo que yo les digo a todos los papás. Me decía un papá, yo no me siento, tiene un trabajo con mucha responsabilidad en su puesto. Eso le implica un mejor ingreso, pero bastante dolores de cabeza, ¿no? Uh-huh. Y el mismo puesto lo obliga a utilizar determinada tecnología. El último iPad, el último iPhone, ¿no? Y dice, yo me siento muy mal que yo traiga esto de último modelo y mis hijos y mi esposa no. Y yo, ¿por? Ellos no son directores. Pero es que, ¿no? Cuando tus hijos sean directores tendrán su propia experiencia. No están preparados. Eso está muy expansivo y está muy padre. El chip que tengo en la cabeza, Fa, es de que todo debe costar, ¿no? Todo te debe costar y te lo enseñan desde pequeño, ¿no? Y apenas tuve una plática con un familiar que es de Tlaxcala, en Huamantla, Tlaxcala. Saludos a Huamantla, decían. Quiero suerte, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese programa? Bueno, entonces, y es de cuenta que yo tenía en el chip en la cabeza de que para que tengas algo te debe de costar, siempre, ¿no? Si no trabajas duro, no te lo mereces. Esa creencia está colocada en el desmerecimiento, ¿ok? Claro, y el desmerecimiento está colocado en un engrama de desvalorización. Exacto. ¿Ok? Vamos por ahí.
para podernos entender a dónde vamos a llevar los aprendizajes filosóficos y espirituales, ¿no? Ya te va la plática, ¿no? Y antes yo platicaba igual que ellos, ¿no? Decía, no, es que para qué le da, o tienes tus hijos, estás todo a manos llenas, y es que no tienen límites, y yo dije, exacto, no quiero que tengan límites, ¿no? Exacto, no quiero esto. Es que no entienden el valor de las cosas, y me dijo, mi tío me dijo, es que no saben el valor de las cosas. Y yo dije, ching, el valor de las cosas materiales, ok, si te cuestan, si hay un valor por ello, es algo que debemos de compartir porque alguien se trabajó mucho tiempo para desarrollar tecnología y cosas así, pero no está demeritando que lo está despreciando, está demeritando que no entiende el valor o que tiene que trabajar mucho. Y yo le pregunté a él, entonces, ¿quiere decir que para que uno de los niños o tus hijos tenga algo, tiene que trabajar tanto? Sí, para que sepa cuánto cuesta. Y me cuestioné, Hablando desde su carencia, claro. me cuestioné muchas cosas, ¿no? Dije, ok. Dije, cuando yo era, pues hace apenas unos meses, años, era igual, ¿no? O sea, mis hijos no tenían que merecerlo y todo el tiempo estaba encima de ellos. Hazlo, 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 hazlo. Y ahora, aún todavía lo hago, pero ya a veces me callo y digo, a ver, escucho. Escucho, ¿no? Y entonces es donde tu trampa de tu ego, de lo que tú sabes y conoces del mundo, te dice, no, pues es que yo aquí mando, ¿no? Y yo mando y no, y tú me tienes que obedecer. Y esta entonces, es mi idea. No sé si es mi sabiduría, ajá, pero es mi idea. Y es lo que yo entendía hasta hace unos tiempos. Y ahora que pues, mis hijos son adolescentes, y digo, yo antes cuando era morro, pues era igual de pesado o hasta más pesado, ¿no? Me está tocando leve con mis hijos, porque la verdad, no se van de la casa tan tarde, están siempre en la casa, están ahí haciendo cosas, pero me está tocando leve el tema de la rebeldía, ¿no? Porque son tiempos distintos. Aquí es donde, por eso es importante que hablemos entre adultos. Este es el objetivo de Tote. Porque si yo hablara solo con mi familia, buscas un punto de validación. No nos nutrimos. ¿Sabes? Porque es una repetición. Claro. Y la búsqueda de Tote es donde tú y yo no somos ni vecinos, no nos vemos todos los días. ¿Qué más será? Para saber que no estamos predispuestos al intercambio de información, ¿no? Nos vemos en el programa antes, poquito, para poder planear solamente el itinerario, pero no hay así como que vamos a hablar de esto y ahora tú dices esto y yo esto. Es una plática exacto, muy no padre, hay un ¿no? guión, No hay exacto, no hay un guión. Y ¿qué es lo que nos permite hablar con la libertad de yo recibir algún comentario sobre lo que yo digo y viceversa? Primero quiero hacer este paréntesis. No existe la crítica constructiva. Es crítica. O sea, es crítica. Eso no existe. Y la crítica es juicio. Si tú estás conversando con otro adulto sobre estos temas de cómo llevar a tus hijos y le estás diciendo qué hacer, porque yo lo digo por tu bien, es una crítica constructiva, no te estoy criticando, ¿sí? ¿Sabes? Sí. No es lo mismo colocar en la mesa como un punto de análisis, de propuestas, a ver, David puso acá que él dice que está bien si cuestionan una indicación comparándola con él, ¿no? Como lo del celular. Ajá. Muy bien. Y yo pongo en la mesa como adulto que por supuesto que no, ¿no? Uh-huh. No es negar su forma de educar, sino estoy poniendo mi experiencia, mi reflexión y mi sabiduría. ¿Se fijan esto? No es una crítica a su vida. Yo les voy a decir, en esta que suena a una negación, elaboro. O sea, elaboro. Enseñarles a los hijos que no puedes vivir con base a la comparación. Porque es el clásico de, como si en los exámenes, profe, ¿por qué si se la puso buena a ella, a mí me la puso mal? ¿No? Es esto, no puedes estar comparando. Y menos puedes comparar la vida de tu padre o de tu madre, adulto, que han pasado tantas cosas en la vida para que hoy, en su experiencia de vida, tenga un celular en la mano todo el tiempo, por la razón que sea. ¿Sí? Pero es que me distrajeron en producción que me estaban indicando. Y yo, un adolescente en formación, me están diciendo que eso no es bueno para mí. Y entonces yo me estoy subiendo a la altura
de un adulto trabajador con otras responsabilidades, otros asuntos. ¿Sí observas esto? Sí, claro. Y lo digo en la buena expresión subiendo, hablo energéticamente, no en un sentido de organigrama de importancia humano ahí chafa, ¿no? Claro. No, hablo en el sentido energético de no te equivoques. Les voy a dar otro ejemplo porque yo no veo a por ejemplo, el dueño de Interceramic, yo no lo veo cuestionándose diciendo, ay, tengo que ir a mi fábrica o a mi tienda de la 25 para demostrarle a mis empleados que lo sé hacer, para que ellos lo puedan hacer. No lo veo diciendo para que ellos crean en mí y crean en ellos y que no digan, pues si tienes un negocio de esos, a ver, demuéstrame que lo sabes hacer. ¿Sí me explico? Todos tienen un talento diferente para desarrollar también tu propio talento. Ana Gabriela Guevara tiene unas entrevistas preciosas y amo su entrevista en Historias Engarzadas y amo su última entrevista que hace en el canal del podcast con Toño de Valdés. Y de verdad aprendo mucho de todos, ¿no? Pero en la de Historias Engarzadas y en esta, ella cita algo maravilloso de su entrenador o exentrenador, ¿no? Raúl, ¿me puedes ayudar, cielo, el apellido del entrenador de Ana Gabriela? Perdón, porque en verdad respeto mucho al Señor, ¿no? En esa primera historia, hace 10 años, David, ella decía, Raúl está muy enojado porque yo me distraje mucho con los comerciales, porque tuve contratos que me presionaban tanto para la televisión como para la refresquera, entonces descuidé para lo que ella estaba, y él tenía razón, yo no iba a llegar a la Golden Lead con eso, pues tenía que pararme a las 5 de la mañana a entrenar, ¿no? De verdad, perdón. Raúl Barreda. Raúl Barreda, gracias. Ella hablando en absoluta fe al resultado que Raúl la iba a llevar con sus indicaciones. Me dejas las fiestecitas, me dejas el coctelito, aunque sea tu patrocinador, y enfócate. Y nunca le escuché que dijera, sí, como si él aguantara 100 metros. Unas chelas como si día. él fuera más rápido que yo. O sea, él quiere que corra algo que él no puede hacer. Yo no he escuchado nada, ¿sabes? A los grandes no los he escuchado hablar así. Ni Cristiano Ronaldo, que tanto aman al CR7, podría desarrollarse un talento sin tener un director técnico. Y yo no me imagino a este señor Ronaldo diciéndole a sus entrenadores y a sus directores, a ver, quiero ver que lo hagas tú para que lo haga yo. ¿Sí? El talento tuyo como padre es hacerle ver el talento que ella tiene y que hay un fin para beneficio de ella. Porque Raúl Barreda no se iba a llevar la medalla a su casa, ¿no? Que sí otras le regaló ella, ¿no? No sé si la de la Golden League, pero solo por amor, ¿sabes? Raúl no se lo iba a llevar. Nadie habla de él en todos los periódicos. En cada competencia los titulares eran Ana Gabriela Guevara. Claro. Y ella siempre se encargaba de darle, ¿no? De mencionar que quién le ayudó a despuntar su talento. La analogía de Ana Gabriela Guevara es justo que cuando dudemos de nosotros, ¿no? Es este tema de no se trata de mí. Cuando te hablo es porque te veo a ti. Porque es tu talento, porque es tu vida, porque es tu acto el que te está llevando o te va a llevar en un futuro inmediato a una situación o experiencia que no te conviene. Y dijiste algo maravilloso, me encanta porque ahora ya está en esta etapa de cuestionar. Eso muchos papás que tienen adolescentes lo viven. Y me dicen, ¿dónde está la línea de la que tú hablas de ser libre? Y digo, fácil, en la que no se lastima a nadie, no se rechaza a nadie y no se juzga a nadie. Tu libertad termina donde comienza la del otro. Tú tienes derecho a cuestionar, a filosofar y dentro de eso a investigar sin tener que ofender absolutamente a nadie. Eso es correcto. Eso incluye el de, papá, tú sabes que a mí eso no me gusta. O sea, háblale, ¿no? No nos vamos a equivocar. Primero, no nos comunicamos con esas faltas de respeto para que tú expreses una idea. Porque no es así como habla el amor, menos como habla un libre pensamiento basado en la conciencia.
porque muchos tienen los argumentos de cómo se logró revolucionar la vida y hablan, ¿no?, sobre los grandes cataclismos sociales, y vamos a incluir los temas de las feministas, ¿no? Es que solo con revoluciones, etc. Sí, pero estamos revolviendo. Sí, claro. Estamos revolviendo cosas. Adelante. Fíjate, Fa, que en eso tienes razón, pero también yo caí mucho en mis trampas de que yo soy el adulto y yo mando, y se hacía lo que yo decía. Esa es una trampa del ego. Lo logré identificar, ¿sale? Porque antes era de, tú eres chico, no sé si hayan visto la película de Matilda, tú eres chico, yo grande, sí, no me acuerdo. Tú estás mal, yo estoy bien, y así era, me identificaba mucho con ese monólogo, porque, y tú estás mal, yo estoy bien, y tú te vas a tu cuarto y yo me quedo acá, y era así, ¿no? Entonces reacciones. Ahora estoy escuchando, y ahí está la respuesta. Escuchando la parte, claro, de donde, a ver, ya hasta yo me presiono, ¿no?, mis cosas, digo, ¿a poco sí tengo razón? No, ahora sí tengo razón, ahora no tengo razón. Pero ahora sí tengo razón. Ahora voy con todo, ¿no? Entonces, es la parte, esa línea es muy delgada como padre, porque tú te sientes con toda la autoridad del mundo sobre tus pequeños, ¿no? Crees que son de tu propiedad y crees que puedes hacer con ellos lo que quieras. Maravilloso. Ahí quiero darles un segundo paréntesis. Esa parte para las mamás. ¿Por qué los hijos no los obedecen para el aseo? La respuesta es porque David nos está dando una perla maravillosa. Porque mi trampa era, yo soy el adulto, además yo soy el que da la lana, ¿no? Sí, muchas trampas que no suceden, y claro que hace lo que yo le diga. O sea, estás comprando gente, estás mercadeando. Exactamente. Sí, lo que yo mencioné hace rato fue mi sabiduría me hace verte. Yo te voy a guiar para ti, por tu talento, por tus decisiones, por tus acciones que pueden afectarte a ti. Eso significa que yo me veo a mí. La respuesta es cuando digo, ahora sí estoy en lo correcto, es cuando en la decisión que toman no se sienten mal. O sea, están en paz. No están en ego y en orgullo. Claro, y eso viene para este paréntesis de señal. Para las mamás, ¿por qué no hacen el aseo los hijos? ¿Por qué no les obedecen? ¿Por qué entras en frustración? Y es que me tiene harta tu hijo que no me obedece, ¿no? Justo dijiste, no me obedece, me tiene harta, ¿no? Porque no está haciendo lo que tú quieres. Exacto. Quieres que lo haga para ti, porque incluso quieres que haga cosas que tú no quieres hacer. Y tampoco te das la libertad de decir, no lo quiero hacer. Entonces quiero que alguien más lo haga, y entonces es un Kramer contra Kramer. O sea, estoy luchando conmigo, que es mi espejo, por algo que es una cuestión de verdad de organizarse en familia. Entonces los hijos no van a ayudarte a comprometerse, a tener la sala, la cocina, el viando, etc., porque quieres que cuide tu casa. Tu casa. Así que es. Sea tu casa la que esté ordenada, no la casa de todos. De todos. Cuando ellos saben que están en colaboración, en cohabitación, en tribu, haciendo una función cada uno, entonces se sienten como parte de. Hay un sentido de pertenencia. Yo soy necesario en esta familia porque además me corresponde esto, y con esto contribuyo a un estado de interdependencia, de sobrevivencia, de paz, de orden. Pero cuando nada más como papás creemos que tenemos todo el poder del mundo. Claro, para mandar y ordenar, cañón, ¿no? Sí, ¿no? Y si quieres que te compre esto, haz esto, si no, nada. Esta parte de donde el merecimiento, ¿no? Sensibles. No, David, bueno, esas son las del premio y el castigo, ¿no? Sí, ¿no? Hay grandes debates de psicólogos sobre estas posturas del premio ante las calificaciones o las estimulaciones de verdad hay tantas posturas que nuevamente es colocarlas, además del programa no lo terminaríamos de poner cada uno de los temas, pero sí deseamos que en este programa ustedes lo pongan en la mesa. Ahora, ahondado con todo este contexto donde es plantearnos como adultos cómo estamos transmitiendo, si para algo que es de organización humana, como los permisos, el intercambio de ideas, ¿de acuerdo? Vayas creciendo, ¿cómo vamos a hacer para comunicarnos? Porque rechazar no te hace rebelde. Claro. O sea, te hace juicioso.
Estás juzgando y criticando lo que es la experiencia de vida del otro. Y en los temas religiosos, al final son, históricamente hablando, organizaciones sociales con un objetivo, vamos a dejarlo en el objetivo expansivo, ¿de acuerdo? No nos vamos a meter en detalles, que si la Santa Inquisición, no, vamos a resumir el tema con un objetivo de orden. Solo tratar de tener orden y otorgarle a los individuos una experiencia de desarrollo espiritual. Lo extraño de esto es que a lo largo de las civilizaciones ha estado peleado el desarrollo humano con el espiritual, que es aquí a donde viene la participación profunda. No creo que exista una dualidad, no creo que exista esas identidades energéticas. Creo que solo somos seres espirituales desarrollándonos en materia y que cuando tú estás conectado con esa parte, como consecuencia vas a funcionar en el mundo. Y para los jóvenes y los niños es esto de, más allá de cuestionar todo lo que hay, es cómo les enseñamos a entender lo que tienen adentro. Porque afuera tenemos mucho que criticar. Claro. Sí, claro, hasta la botella, el elefante, mi super saco que me regaló a Andrea, ¿no? O sea, hay mucho que criticar. ¿A quién le parece mi pelo güero, no? O sea, al final en el exterior va a estar colocado de acuerdo a la vista, como dice Immanuel Kant, porque no vemos las cosas como son, sino como somos. Por lo tanto, la cuestión es, ¿cómo soy? ¿Cómo soy ante esto que está sucediendo y me está cuestionando? Mis procesos espirituales, o sea, entendí que cuando yo transicioné del catolicismo al cristianismo, híjola chicos, yo era una cristiana de closet, bien cañón. Empecé a ir a las células de jóvenes, yo no iba a la congregación de los domingos, iba a la célula de jóvenes a los 16, 17 años, y yo sentía que me iba al infierno. Sí, porque imagínense, todos los años instruida como católica, pero ¿saben qué era lo más grave? No era que estaba mal para Dios y que me iban a excomulgar. Yo me sentía la peor traidora para mi familia. Y ese infierno interno, mental, donde quienes más amas son tu dolor de cabeza y tu dolor espiritual, lo viví mucho tiempo. O sea, nada más porque pues, seguía viviendo con mi mamá, tenían que saber a dónde iba. Sí. Pero yo podía no haberles dicho. Y todavía me tocaba, aprendí muchas cosas con las que yo no me sentía cómoda y hacía. Y conforme avanzó mi encuentro conmigo espiritual y con quien verdaderamente yo identifico como Dios, pasé todo este proceso de, en las Navidades, por ejemplo, ves que arrullan a un niño y luego lo pasan para que le den un beso, ¿no? Y entonces yo así, chicos, ¿verdad? Yo ni siquiera lo sentía, me incomodaba, de verdad no era agradable para mí y lo hacía porque yo veía que todos me veían y ya sabían que ese año yo empezaba a ir a la iglesia cristiana. La transición con mi familia fue muy difícil, mucho más difícil que en el mundo. Claro. Después ya me liberé, me emancipé, empecé a vivir sola a los 19 años, más por esta búsqueda, ¿sabes? Por ya no sentir que estabas en contra, sino como libre pensador haciéndote cargo de todas estas cosas. Y pues de por sí trabajaba desde niña, no era como, no sé, como algunos otros jóvenes, ay, ¿cómo pagar una renta? Es lo de menos. Sí, no, o sea, ya estabas curtido para darle el jale, cañón, claro. Y no, esas cosas, no, tampoco nunca fui como de antrera y borracheras, a mí no me ganó. ¿Cómo te divertías de joven? No es cierto. Sí, ¿cómo me divertía de joven? Ay, interesante, a los 19 años, con una amiga que amo y también es una hermana del alma, querida Reina, hablando con ella, sí salía con ella, por si ella no estaba, no sé si, ¿sabes? Siempre muy solitaria. ¿Con qué me divertía? Siempre con las mascotas. Después me fui a vivir a Chihuahua y también más introvertida. Allá no conoces sí, claro. A nadie. Sí, mi vida cada vez ha ido evolucionando a ser asocial. Y eso va con el tema de la rebeldía.
Ser rebelde dice, es que yo soy antisocial porque a mí no me gusta esto, ¿no? Antisocial es rechazo a la sociedad. Eso es anti, estar en contra. Estoy en contra de la sociedad. Me molestan todos, sus fiestas, cómo comen, dónde caminan, su política, ¿no? Es un antisocial en una conducta psicoemocional, busca reconocimiento, más allá del rechazo, ¿no? Busca ser el figurito negro para que todo el mundo lo voltee a ver. Claro, sin duda, ¿no? En un comportamiento asocial se refiere a que yo puedo estar perfectamente con toda la sociedad, no tengo ningún problema con las reglas, la costumbre, de hecho puedo integrarme a esa organización, pero me cuesta trabajo expresarme, integrarme, divertirme, ¿sí? O sea, yo pues estaba en una fiesta del recono, Alejandro se ríe porque le digo, o sea, lo peor que me puede pasar es que en un consultorio me empiecen a hacer la plática, yo, no, déjenme guardar silencio. Sí, así. Entonces, cuando me emancipo, cuando me voy todavía, me mudo, para mí fue impactante llegar a Chihuahua y decir, ¿dónde hay una iglesia cristiana, no? Y entonces ahí es donde me dicen, ¿qué eres? ¿Pentecostés, bautista, bíblico? Ay, y yo, catálogo. Sí, no, y yo, ¿Libra? Me va menos complicado en la categoría de los signos, ¿no? Y entonces esta persona me explica. Mi tía contacta a su vecina, que es cristiana, y me dice, es que mira, hay estas categorías y no sé qué, yo no te los vengo manejando, ¿no? Yo lo que quiero es ir a orar y hacer la práctica que yo hacía en Puebla. ¿Y qué hacías? Pues esto, y ya me llevó a la iglesia que ella sabía que cubría esas características, ¿no? Y en ese trance yo estaba comprometida. No Sí, manches, claro. tan chavita. Sí, me comprometí a los 20 más o menos. Termina ese compromiso, el chico se va a Estados Unidos, entonces tienes el corazón roto. Emancipada y el corazón roto, más me clavé en la iglesia. Más. O sea, mi refugio fue ese y mi propia forma de ser asocial no me hacía cuestionar la iglesia como tal. Solamente cuando empiezo a autoobservarme cómo me siento, me daba cuenta que muchísimas cosas me incomodaban, ¿sabes? Y estuve activa todavía algunos años, asistía a la congregación, después de algunos años regresé a Puebla, seguí activa dentro de la iglesia cristiana, pero ya era más grande, más madura y más pensante en lo que me sucedía en mi cuerpo, ¿no? Y ya no la pasaba bien. Y ya no me agradaba que siempre eran testimonios de a ver quién había sido más ratero, más asesino, más piruja, y después lo había, no sé, no era padre. Y hoy tengo una clara postura. Hoy yo lo he compartido desde el amor, lo que hoy me hace sentir con tanta seguridad. Por supuesto soy teísta y como maestro ascendido yo por supuesto sigo a Jesús, y por eso en esa expresión se utiliza como cristiana, pero bajo ninguna célula religiosa social, sino bajo este concepto, algunos me dicen solo filosófico. Me ha ido mucho mejor cuando yo encontré a Dios. Cuando verdaderamente después de todo eso yo iba a ese Dios que tú dices de los domingos, ¿no? Yo iba a la congregación porque estaba triste, porque estaba sola, porque ya tenía otro problema, porque no, y nunca sentí ese consuelo, solo me sentía que era una buena persona. Qué gacho, ¿no? Imagínate que ese juicio y esa etiqueta. Cuando verdaderamente aprendí de mí sin juzgarme, fue cuando conocí a Dios y pude ver la majestuosidad universal a través de la teoría de cuerdas. Una vez, y no la conocí por Einstein porque es muy complejo todo su libro, sí. Lo conocí por Brian Weiss, por Brian Greene, que es un físico teórico. Leerlo a él fue el de, claro, yo tenía tantas preguntas todo el tiempo. ¿Y por qué si somos perfectos enfermamos? ¿Y por qué? Y es que hay algo adentro. O sea, todas las respuestas las obtuve en la teoría de cuerdas. Y entonces, como yo creo firmemente en esos 3 filamentos que están adentro de estas moléculas de electrones, protones y neutrones, dije, ya lo entendí. Ya entendí por qué Dios está adentro. Y hoy lo creo.
Y hoy lo busco y hoy me conecto y entonces entiendo por qué todo el universo está hecho de hidrógeno, oxígeno, por su máximo nivel de hidrógeno y además de helio, y por qué nosotros tenemos todas esas sustancias químicas. Y entonces se volvió un teísmo real, no un teísmo supersticioso, no un teísmo de carencia. O fan, también lo hay quienes buscan el Claro, fanatismo. claro, donde un teísmo convenenciero, si tú me das, yo te voy a dar una medallita. No, dejé de ser convenenciera para cohabitar con Dios y darle gracias por darme esta oportunidad de percibirlo así. Porque entonces, ahora que vivo esta experiencia de tener a uno de sus hijos, me siento más segura que nunca para presentárselo. Y es así como le presento a Dios a mi hijo. Seguro, firme en su cuerpo, en toda su vida. Vibrando bonito. Claro, Ni claro. no llores. Porque cuando le enseño a mi hijo trucos, ¿no? Les digo yo trucos maravillosos, como si él está intranquilo, le digo, yo sí tengo paz, te voy a dar. Y lo tomo con el puño y entonces se lo meto a su corazón y mi hijo lo sujeta fuertemente. Y todo el tiempo estar invocando realmente a Dios no es para cuando estás empinado en un tema. Claro. Y ya me dijeron que no diga así, que eso es muy vulgar. Yo lo decía porque suena muy divertido, pues ya me explicaron que ¿Qué es estar empinado? ya me explicaron que ay, perdonen ustedes la exclamación de la duquesa. Y la princesa exclamó. Sí, y la princesa exclamó. Entonces, cuando ahora comparto, y más allá de las formaciones humanas, si hoy creo firmemente esto, hermanito, que si mi hijo tiene una fuente omnipotente, omnipresente, entonces ninguna circunstancia social le arrebatará la paz ni su pensamiento. Eso está muy bonito. Eso está muy chido. Entonces, de pronto puede parecer para una convivencia social como mi hijo come en abonos, ¿no? Corre, se da una vuelta en la moto. Y para algunos es, no, yo no, que mi hijo se siente y que respete la mesa y que no sé qué, y yo, ok. A eso me refería cuando tú eres adulto y pones las reglas, ¿no? De lo haces o lo haces así, a mi manera y como yo te digo, ¿no? Si no, no vale. Sí. Les voy a decir cómo tomo esas decisiones. Gracias, hermosos. ¿Cómo tomo esas decisiones? Bueno, perdón, porque lo estoy diciendo en singular y en realidad, ¿cómo tomamos mi marido y yo? Porque en esto es lo que nos mantiene en pareja. Tenemos un objetivo en común: vivir en paz y salvaguardar el alma de este ser. Y en ese es por qué no nos molesta y cuando sí le decimos a Luca, basta, te sientes, ¿no? Cuando atenta contra él. Claro. Cuando no está masticando, cuando el alimento es de riesgo y se puede atragantar, cuando él mismo no le está dando el tiempo de respeto ni a la masticación, ¿sí? El alimento, para volverse una cena de consagración, decía mi papá, no, porque comió con nosotros y dice, herejes, de que no das gracias en la comida. Le digo, pa, es que tú nada más das gracias a la hora de la comida y nosotros desde que despertamos no paramos todo el día. Luego es una práctica continua, porque yo bendigo los alimentos desde que se los empiezo a preparar a mi esposo y a mi hijo. Y mi esposo, cuando va por los alimentos o me proporciona el dinero para los alimentos, ya viene bendito. Tienes que saber que es una cadena continua, salvo quieras compartir algo especial, algo donde estás teniendo el deseo de compartir el pan y la sal con tus hermanos, o sea, cuales sean amigos, como hermanos, me refiero a cualquier otro individuo, y estás haciendo un rito con el alimento porque lleva todavía una potencia más grande, adelante. Y aparte la intención que le ponen, ¿no? Cuando su intención todavía tiene una Entonces, potencia más. adelante por orar en la mesa, por esa intención especial que llevas. Pero el estado de gratitud, ese es desde que te despiertas hasta que anocheces, no por conveniencia de la comida. Claro. Ahora, dice el Franco Escamilla, ¿no? Que ya rezado, que fue a una casa de alguien que oraba cuando antes de la comida le dijeron, ¿qué tú no rezas? No, mi mamá sí quise rico. Esto también es de compartir, porque sí, porque no. Y en estos
yo no quiero que mi hijo piense que su momento más importante con su familia es la comida. Nosotros queremos que él piense que todos sus momentos son importantes, todos. Cuando vamos en el auto, cuando se va a dormir, cuando le ponemos el pijama, cuando lo estoy bañando, todos los momentos son importantes y todos son los momentos importantes en familia. No nos desconectamos de Dios y de la oración. Si papá nos lleva a la escuela, entonces es gracias papá Dios por traernos a la escuela, gracias papito de la tierra por haber manejado tan bonito. Entonces una constante que a mí físicamente, mentalmente y sin duda en la conciencia más profunda me hace sentirme de lo más segura, David, aunque el resto del mundo me diga que está mal que mi hijo no se siente en paz a comer. Claro, eso es perfecto. Eso es a donde los quiero exhortar, a que compartan, pues, tú cómo le haces, ¿no? Tú cómo le haces. Yo no sé, chicos, soy una mamá geriátrica con un hijo muy joven, aunque se ría. Yo no sé, porque tampoco quisiera saber cuál va a ser el resultado para mi hijo teniendo 16, 18 o 24. No pretendo manipular el futuro. No estoy esperando un joven. No lo sé. Pues yo no sé si me está algo Che Guevara o quién sabe. No sé cuál es el plan de su alma ni de su mente. Yo corrijo actitud, no esencia. Y desde ahorita de los 5 años que él tiene, enseñarle que aunque tenga una gran idea o un pensamiento, si va a ofender a alguien más, eso no es adecuado para su vida. Porque en la actitud con la que quiere expresar algo, incluso un juego, y lo quiere imponer, eso no está bien. Entonces, solo esa actitud. Y en la actitud vienen muchísimos factores que vas a ayudarlos como gran herramienta. Solamente con la que yo me quedo, y la más importante es que lo vas a hacer ver al otro. Y en su esencia lo vas a hacer verse a él. Y él me hace preguntas como, mamá, ¿cómo? ¿Te mueres y ya? Y tiene 5 años. Claro. Varios acompañantes, en específico mujeres, me han expuesto temas que sus hijos pequeños les han dicho, ¿no? De, oye, mi hija me preguntó que dónde está el cielo. Entonces yo le contesté, pues arriba. Y dijo, ¿dónde? Y ella, pues arriba, donde están las nubes. No, mamá, las nubes es condensación. Después de las nubes está la capa de ozono y está la atmósfera y luego la estratosfera. Y le empiezo a explicar y tiene 7 años. Y me dice, vengo a que me ayudes. Porque yo crecí todos estamos en el cielo. Y ella ya vio que no existe un cielo, que hay un universo. Claro. Porque ha entendido perfecto. Dice, además ella entiende que no hay un universo, que hay muchos universos. Y me dice, no sé cómo hacerle. Y le digo, claro que lo sabes. Y en el podcast, que no subimos, mi marido me dijo algo bien padre, David. Nosotros pasamos intensos temas de aprendizaje con nuestro hijito cuando nació por temas de salud. Y yo hacía todo lo que me recomendaban los doctores y los que estaban a mi alrededor, porque yo aludía a la sabiduría de todos. Si mi mamá me decía, embárrale manteca le embarraba. Si mi suegra me decía, o sea, lo que me dijera, yo lo hacía. Por el deseo primero que mi hijo esté bien y por la honra a la sabiduría ancestral. Y mi hijo pasaba de una cosa a otra y así. Cuando llego con la gastroenteróloga muy jovencita y le expongo esto, ¿no? Le dije, no sé qué hago mal, ¿no? Mi suegra me recomendó esto, mi mamá esto, mi hermana el otro, fulanita esto, ¿no? No sé, de pronto me confunden qué hacer, cuál es el camino, ¿no? Y me señala su pared y me dice, ¿ves? Porque además de ser gastroenteróloga, es gastroenteróloga pediátrica. No. ¿No? O sea, imagínense, son como 15 años de estudio, ¿no? Y más todas los diplomados que toma. Entonces su pared estaba llena de reconocimientos. Me dice, ni con todo esto, yo tengo la sabiduría que tú tienes como madre. Cada madre sabe qué hacer. Regresa a ti. La que verdaderamente sabe qué le cae bien a tu hijo, eres tú. Reactiva el aroma, el sonido, reconéctate.
No hay nadie que sepa qué es lo mejor para tu hijo que tú. Y eso me incluye. Yo solamente voy a tratar de orientarte sobre la experiencia y el comportamiento de tu hijo. Pero a quien tu hijo tiene es a ti. Y cuenta con tu sabiduría. Y cuenta con tu valentía. Me regreso. Perdón, me gané la emoción. Y sí, hasta la fecha no he vuelto a dudar de mí. Y ya quedó. Y ya quedó. Y entonces cuando mi hijo me dice que hacemos algo, porque lo hicimos lo de la edad energética, Ajá. ¿no? Y mi hijo es mucho más viejo que yo, espiritualmente. Entonces me dice, mamá, entonces yo soy más grande que tú. Yo sí, y ya no. Y entonces lo mando a bañar y ahí voy con la mano, ¿no? Y me dice, mamá, yo no me quiero bañar. Sí, mamá, pero yo soy más grande que tú. Sí, hijo, pero en el cielo. Aquí. En la tierra, aquí Dios me puso como tu madre. Y mientras no estemos de nuevo con el Padre, mi hijo, te mejoras. Y aquí la que te va a bañar soy yo. ¿Saben cómo se rió mi hijo? De verdad, le pareció tan simpático de recíbemelo, porque yo creo en mí. Y creo en mí y siempre se lo digo como Dios cree en mí para cuidarte. Este programa lleva con toda esta intención de exhortar cómo nos tratemos como adultos, ya no descalificándonos. Muy probablemente mis ideas te puedan parecer como, no, yo no le entro. Yo creo que es más válido para mis hijos echarle ganas a la escuela o qué sé yo cuál es tu filosofía. No se trata aquí de cuestionarnos, sino unir fuerzas. Unir un solo camino donde sería maravilloso que los niños y los adolescentes no se sintieran con tantas variables, con tantas personas cambiantes, ¿no? Claro. Con tanta manera de creer que se tienen que hacer su propio camino porque no ve que los adultos nos podamos poner de acuerdo. No tenemos que tener las mismas creencias, pero sí el mismo respeto. Eso es importante. Jamás vamos a cuestionar a otro padre de cómo está rigiendo su forma, filosofía o creencia de inculcar a sus hijos una creencia. Solo no dejes de creer tú en ti. De verdad, para todos los acompañantes que tenemos que son ateos o herejes y me dicen, es que yo no me hallo, ¿no? Yo no me hallo con lo que dices, ¿no? Cuando hablas de Dios y demás, digo, no te preocupes, con que te halles en el amor, de verdad yo celebro la vida. Yo no pretendo convencer a nadie de nada, solo estamos acompañando y cuando ustedes nos miran, quiere decir que ustedes nos acompañan. Y en ese momento es cuando nos miran. Cuando nosotros los acompañamos, nosotros los miramos. Y entonces la información que tienes te pertenece y tienes derecho a ella, porque es tuya. Así que hoy no hicimos ejercicio, que de verdad tenemos varios tips, pero vamos a hacer un en vivo para mandarles tips de cómo controlamos. Me parece excelente. Por ejemplo, yo cómo controlo algún tipo de rabieta que la verdad lo van a amar porque nos ha funcionado tanto que, ¿qué será? Tenemos 2 años, 3, que no he vuelto a vivir una rabieta de Luca, ¿no? Porque él, de verdad, chicos, en la práctica se vuelve genial. Se vuelve genial. Él ahora sabe que quiere algo y así, mamá, es que yo, hijo, no estás comunicándote con respeto. Ese tono no. ¿Es suficiente? Perdón, mamá, es que estoy muy frustrado. Él ya aprende a decir qué es lo que te... bueno, ¿dónde está tu frustración? En la panza, vamos a sacarla, sí, porque el juguete no lo vas a tener. O sea, te puedo ayudar con tu emoción, pero no vas a conseguir lo que te está provocando esa frustración. Cuando juega videojuegos, ¿no? Y empieza a entrar, él entendió de verdad que si algo no es bueno para él, no se lo voy a dejar. No me importa que el resto del mundo lo tenga, ¿no? Entonces le digo, yo te voy a dejar que disfrutes de un videojuego cuando sepa que te ayuda a relajarte, a divertirte, porque es algo bueno para ti. Pero si te veo ansioso, obsesionado, con qué número voy, en qué nivel voy, eso no te sirve, hijo. Claro. Y ha funcionado. Pero además hay técnicas físicas, cómo lo toco, cómo
me integro. Eso les reitero, a Cristian y a mí nos ha funcionado, y bueno, a muchos acompañantes que les hemos compartido técnicas, ha sido maravilloso. Así que sé que los estamos como dejando en suspenso, ¿verdad? Para la próxima. Sí, para estos ejercicios. Pero, David, ¿con qué más les quieres nutrir sobre este tema? Tú que tienes hijos más grandes. Híjole, sobre este tema, comentarte también igual experiencias semejantes a las tuyas. Por ejemplo, cuando nació Dani, hablamos, mi hija tiene ahorita 16 años, va a cumplir 16 años. Hablamos de hace 12, 13 años. Yo tenía dudas de mi religión, ¿no? Porque me cuestionaba muchas cosas. Entonces, empezaron unos güeritos con mochila a hacernos ojitos a muy Akari, la iglesia de Mormón, que se llama la iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos. Y entonces empezaron a hablarnos bonito, no, mira, es que aquí dice esto, y la lectura, y vas a pasarla chido, y hacemos aquí, en la iglesia estas cosas. Estuvimos así, de ir a una celebración de bautizo, mi esposa y yo, con los niños, a que nos bautizaran en la iglesia de Mormón. Okay. Y ya no fuimos. No fuimos. Y le dije, ¿por qué no vamos a ir? Porque Dios dice que solamente hay un bautismo para el perdón de los pecados. No aquí repitiendo el programa de siempre, ¿no? Y entonces me sentí bien confundido, ¿no? Bien confundido, y aparte tenía problemas en mi vida. Personalmente andaba muy disperso por mucha información y muchas emociones y mucho descontrol, ¿no? Entonces, empecé a tomar un curso de diseño en la universidad, en la UAP. Y me encontré a un profesor que se llama Tirso Vélez. Él es conferencista y es muy bueno. Habla también mucho sobre temas energéticos. Y me vio así todo sacado de onda, ¿no? Y me dice, quiero hablar contigo después. Le dije, sí. Le dije, pues no sé qué, no, me vio bien. Y después lo busqué y dije, profe, pasa esto conmigo. Y yo no sabía que él también trabajaba muchos temas energéticos. Y me dijo... le comenté lo de la iglesia, mi inquietud, cómo andaba disperso por todos lados y cómo andaba de galán con las niñas, ¿no? Y casado y con mis hijos, o sea, me hacía sentir una basura de persona, ¿no? Y él me ayudó mucho y me dijo, cuando sepas que Dios está en ti, no vas a tener que ir a ninguna iglesia. Cuando sepas que Dios vive en ti, no vas a tener que buscar el perdón de nadie porque tú te puedes perdonar a ti mismo. Y me dio muchas cosas de introspección, ¿no? Y hace 2 años empecé a eso. Él me hablaba mucho de teoría de cuerdas, pero no me lo hablaba como teoría de cuerdas. Me decía, cuando entiendas que Dios vive en tu cuerpo, en tus células, en ti, vas a entender cómo vas a cohabitar con los demás en el mundo. O sea, me hablaba muy padre, ¿no? Y entonces me dejó como que en ascos, ¿no? Y luego lo veía y me decía, te va a pasar esto y esto y esto y esto. Y dije, pues eso te viene ese cuento que no, pasó y pasó y pasó y pasó. Y oiga, profe, fui a buscar chamba aquí, te vas a quedar. Y ya me quedé en el trabajo. Oye, profe, y pasó esto. Y él me daba muchas cosas así como muy bonitas, ¿no? Muy padres. Certidumbre. Sí, me daba certeza en lo que estaba haciendo. Y me dio mucha seguridad y mucha confianza. Todavía de vez en cuando lo veo. Le mando un abrazo aquí, profe Tirso. La neta, lo admiro muchísimo. Un abrazo, profe. Y un día lo voy a invitar a ver si quiere venir. Y me dio mucha certeza, mucha dirección, mucha orientación para vivir cosas muy padres, ¿no? Y él me dijo, tú vas a tener que vivir lo que tengas que vivir y experimentar lo que tu ser vino a experimentar. No tienes que limitarte en nada. Nada más no dañes a nadie. Efectivamente con eso, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo vivo con mis hijos? Pues es con las tripas todavía medio amarradas, porque hay cosas que no me gustan de ellos o que yo no acepto. Y digo, si ellos van a experimentar algo, no son malos niños, no son malos niños, son muy buenos niños. Yo reconozco que tengo unos muy buenos hijos. Reconozco que estuve ausente mucho tiempo también por mi misma dispersión que tenía en el pasado y que no he sido un padre que ha estado pegado con ellos todo el tiempo, pero ahora que estoy con ellos más tiempo, porque la vida sí me lo permite, no los quiero limitar a nada. No los quiero limitar a experimentar algo, no los quiero limitar a vivir algo. Que sí necesitan un poco de autorregulación. Claro, autoridad sí, ¿no? Autoridad y regulación sí, pero me refiero a experimentar, a que al punto que voy es, cuando yo tuve unas malas experiencias, hablo desde mi experiencia, ¿no? Tuve malas experiencias, les digo, hijos, tú hagan esto porque la van a pasar mal, esta es la consecuencia, ¿no? Y si yo en mi juventud tuve una experiencia que fue mala y no la corregí, la seguí repitiendo en la vida varias veces hasta que dije, no, y no es el camino. Y entonces la vida me hizo cambiar la situación y cambiar mi actitud con ese tipo de situaciones, ¿no?
Entonces, hasta que la entendí, dejé de repetirla, ¿no? Y yo los veo a ellos ahora, ¿no? Si la riegan en algo, les digo, oye, hijo, no la hagas porque la vas a regar en eso. O hija, eso no está bien. La van a regar, la riegan, pero lo vuelven a repetir y la vuelven a regar. Y entonces no me quedo atrás como diciendo, ya viste cómo lo regaste, no, sino hasta que no lo aprendas vas a seguirlo repitiendo. Es como en la escuela, cuando no pasas una materia, la repruebas. ¿Y qué pasa? La repitas hasta que la pasas, ¿no? Así es la vida. Entonces, vivo esa parte así como de manera espiritual. No es que no me haga falta creer en Dios, creo en un Dios, claro que sí. Mis hijos creen en un Dios, mi esposa cree en un Dios. Pero estamos más conectados ahora como en niveles, le digo a Cari, no estamos como en niveles. Ahora viene la época de la rebeldía de los niños y hay que ver cómo la vamos a pasar. Luego va a venir la época de la madurez, la época de que donde muchos van a que te miran, o sea, crecer y ya. están como a ver, David, a ver. Entonces, vamos por esos niveles, ¿no? Y pues la vida es así, digo, los niveles tienes que irlos cambiando, aprendiendo, trabajándolos, porque si no vas a volver a repetir ese nivel muchas veces, o muchas vidas, o mucho tiempo en esa tierra. Yo sí quisiera exhortarlos a romper etiquetas. A ver, las etiquetas son necesarias solo para organizar lo que se va a transformar. Claro. Es importante ponerle nombre a una emoción, a una situación, a una experiencia, para que una vez que le llames de la forma correcta puedas transformarlo, ¿sí? O sea, sí está claro que pueden ser útiles las etiquetas, pero yo deseo con todo el corazón que rompan las etiquetas para los adolescentes, porque de verdad, como inconsciente colectivo, está cañón. Todo el mundo dice, uy, no, ya entro en la edad más difícil, uy, no, ya no sé qué, uy, ya, ¿sabes? Muy, muy jodido, dijo la princesa. Chicos, es que todos nosotros creamos esa realidad. Si dejamos de expresarnos de esa manera, de verdad, y mandamos puros mensajes de amor, de qué felicidad que estás creciendo, oh, qué maravilla, ahora experimentarás otra cosa. Mi hijo está vuelto loco por cumplir 6 años para la muda de dientes, porque está tan fascinado de ver si logra ver al hada de los dientes, porque él no le importa dar todos sus dientes por la oportunidad que tenga de ver a un hada. Claro. ¿Sabes? ¿Qué cosa le hemos dado a los adolescentes para que puedan ellos hacer su sueño realidad? Mi hijo quiere ver un hada, los adolescentes, ¿qué? Perdón, les hemos dado etiquetas a los adolescentes, ¿no? Que son ahora los millennials, los de cristal, los niños de cristal y que la edad difícil, exacto, y que son un dolor de cabeza, y que... Sí, ¿cómo quieres que esté funcionando? Si maestros, tíos, abuelos, todos están diciendo que son esos. Y por lealtades al clan en engrama van a tener que serlo, claro. Van a cumplir. Pero cuando tú dices, qué maravilla que has crecido, qué maravilla tu cuerpo, y experimentarás cosas extraordinarias. Es tanto como también romper la etiqueta de cuando una mujer transiciona en el proceso ovulatorio para la menopausia, dejar de decir, es que estás menopáusica, y entonces está amargada, está menopáusica, y es que, sí, está insoportable porque claro, está menopáusica. ¿Por? De verdad, qué cosa para algo tan maravilloso y tan natural, que el cuerpo está viviendo una transición increíble, que está en un proceso distinto. Yo de verdad yo no le encuentro en mi mente la manera, por qué ofender y por qué colocar en la mente de las personas de esto. ¿Sabes cuántas acompañantes tenemos, David, triste porque entran en la etapa menopáusica? Sí, claro. Solo por lo que los demás dicen, ni siquiera saben qué va a pasar con su cuerpo. Ni siquiera están presentando ningún síntoma ni nada. Pero ya están programados para hacerlo. Pero como la etiqueta es que ya estás vieja, que tu sexualidad ya valió, que, o sea, tantas cosas abrumadoras, totalmente abrumadoras. Y si una mujer adulta de promedio de 45, 50, 55 años que vive en esta etapa, imagínate un adolescente entre los 14 y 20 años, 22, que lo están saturando, que valen gorro. Y los adolescentes tienen muchísima energía para reventar donde quieras, ¿no? Claro, que vale gorro, como piensan que... Yo no, de verdad, observen sus vidas.
si cuando ustedes tenían esa edad realmente tenían la sabiduría de ahora. Ahora comprenderás que no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Entonces, todo lo que no supiste y lo que no estuviste con tus hijos, eso sí no lo puedes cambiar, ¿no? Pero pero sí tenemos nuestro presente. Y en ese amorosa forma de ver nuestra vida, si alguna vez tus hijos o los tuyos te dicen, ay, si ahora resulta que te interesa tal, la respuesta es sencilla, contundente, firme y poderosa. Sí, hoy sí. No hay más, chicos. Esa es la respuesta para tu hijo. Si ellos te dicen, no, pues es que a mí ya no me interesa, ¿qué te digo? El amor no es negociable. Yo te amo. Claro. Yo te amo. Quiero darles esta aportación para sustentar tus procesos de cómo ser padre, recordándote a ti lo que viviste. Tenemos tanta prisa por la soledad, David. Piensa a ti cuando tú naciste o cuando nacieron tus hijos, esa presión social de que el bebé ya duerma solo, que tus hijos ya duerman solo. Y lo he citado en varios programas. Tú no duermes solo, pero el chiquito sí. Que se vaya a su cuarto, que madure, que ya crezca, que porque nuestra vida íntima, que ingéniatelas. O sea, ingéniatelas. Pero el punto de esto es que dejamos a los hijos solos desde pequeños en sus habitaciones, con sus pesadillas, con sus pensamientos, porque tú ya no quieres lidiarlo despierto. Y luego no le estás enseñando para qué sirve ir a descansar temprano. Tú solamente ya no quieres lidiar, quieres descansar de las personas. Uh-huh. Y luego preguntaba esto, que por qué hay tanta deserción en las universidades. Y le preguntaba a unos jóvenes, ¿no? No, pues es que ya no les gusta la carrera. No es que, okay. ¿Por qué crees que hay una determinada estadística de deserción en la secundaria, otro número más elevado en la prepa, pero mucho más elevado en la universidad? Y me dieron diferentes respuestas, pero coincidían. ¿Qué porque la carrera? ¿Qué porque la escuela? ¿Qué porque la economía? Digo, ok. Y a todos les dije lo mismo. Y si yo te dijera que todos los días tu papá o tu mamá te va a ir a dejar, vas a llevar lonche y te van a ir a traer, te molestarían. Y en la universidad, todos lloraron. Y les pregunté a uno por uno a solas. Y me dijeron, no. Te voy a decir cuál es mi teoría de esto. ¿Por qué dejan la iglesia? ¿Por qué dejan algo que requiere disciplina, orden? ¿Por qué dejan el deporte? ¿Y por qué dejan la escuela? Porque te han necesitado todo el tiempo. Tú solamente crees que te necesitaban cuando el kinder. Por eso lograron sacar el kinder, porque te tenían. Te tuvieron a la entrada y te tuvieron a la salida de la escuela. Te tuvieron interesados en su libreta. Te tuvieron toda la primaria y te tuvieron la secundaria. ¿Y qué crees? Los que no tuvieron a sus papás dejaron esa escuela. Y les costó mucho continuar. Y los que continuaron solos, nada más obsérvalos cómo se comportan ahora de grandes. Se sienten sobreestimados. Yo pude solo y a mí Juan Camané, y ahora con una herida tan grande que son agresivos, violentos, impositivos y creen que son la filosofía absoluta andando por todo lo que han llorado en silencio, estando resolviendo su vida solos. Si para ir a la escuela, que es una formación necesaria y es tan difícil integrar la disciplina, creemos que parte de crecer es que los hagan solos, y estás viendo que no están pudiendo, que los jóvenes dejan la escuela, que no se dan cuenta ni siquiera los papás cómo van porque no han vuelto a ver una libreta. Deja tú la libreta, ni siquiera sabes realmente qué está aprendiendo tu hijo. Y te saca de onda que traiga una nueva idea de un profesor. Uh-huh. Que si tú hubieras hablado con tu mamá lo que tu profesor te decía, la mamá lo hubiera mandado a quemar en leña verde. Sí. ¿Sí estamos? Sí. Pero fue su instrucción espiritual. Y esto es como Jürgen Klein dice, ¿no? Se me fue la frase correcta, pero que si no trabajas por tus sueños, trabajarás por los sueños de otros, ¿no? Bueno, esto funciona así. Si tú no trabajas por la espiritualidad de tus hijos, otros intervendrán en ella. Claro. Y entonces
te sorprenderá el resultado cuando dices, pero si aquí estuvo solo todo el tiempo. Entonces, observar cómo han vivido la escuela y cómo la viviste tú, cuánta prisa por la soledad, cuánta prisa por abandonarnos los unos a los otros. Si Alejandro estuviera aquí sentado, de verdad diría, ay no, yo no. Yo a mi mamá le decía, ándale, llévame a la universidad, y ahí iba, todo hermoso, pelotudo, la mamá a dejarlo a la universidad. Y él fue tan feliz, y a él no le incomodó en lo mínimo que le dijeran de, ¿tu mamá te trajo? Y él sí, a ti no. Nunca le importó. Y de verdad, él ama su vida, y ya ven todo lo que hace, porque esta teoría que les estoy diciendo sustenta una más profunda que tenemos los deversores. Un ser estable, feliz, exitoso, cualquiera que sea tu percepción de éxito, economía, trabajo y demás, solamente lo hemos visto en los humanos que convivimos, solamente en los humanos que han sido muy consentidos y muy amados. Aquellos que se sintieron siempre respaldados con los papás y que un bullying, porque los llevaran a su escuela, no le hacían la diferencia. Y te tengo un detalle todavía más, de la mamá de Alejandro llevando a su pelotudo a la universidad. No tenía carro y la universidad estaba muy lejos. Así que, ¿qué tanto quieres tú hacer llegar lejos a tu hijo? Que ame su vida y que sea todo lo que quieres ser y experimentar. ¿Qué tanto vas a incomodar tu vida para llenarle su corazón del amor y la fuerza espiritual más grande que puede tener, que eres tú? Y si tú representas a Dios en la tierra para Él, entonces le estás presentando verdaderamente al Padre. Y el Padre te cobijará profundamente y te dirá, hijo, lo estás haciendo muy bien. Ya te hacen llorar. Bueno, pues ya nos vamos a despedir, David. Sí, claro. ¿Algo de cierre? Porque yo me pongo intensa acá. No, de cierre creo que no. Es reconocer a los hijos, hacer que experimenten su vida, experimentar nuestra vida. Cuidar esa pequeña, ligera y muy delgada línea entre autoridad, respeto y amor con los hijos. Es muy difícil comprenderla y entenderla. Yo lo sé, yo lo estoy experimentando ahorita y viviendo. Y pues para adelante, ¿no? Gracias, David. Gracias a todos. No se pierdan. Alejandro preparó un ejercicio precioso para que lo puedan hacer el 30 de abril con sus hijos. Véanlo tan importante como su graduación, como su cumpleaños. Si vamos a utilizar la energía del inconsciente colectivo de amor y de gusto, hagan este ejercicio. El viernes va a ser publicado, o sea, mañana va a ser publicado el ejercicio de Alejandro. Sí, creo que el viernes, ¿verdad? Esperemos. Sí. Si no, les prometo que lo publica. Que lo publica, sí, claro. Para que ustedes lo puedan aplicar el sábado. De verdad, ese es un regalo increíble que le puedes dar a tu hijo, siendo adolescente, o incluso si tú crees que tu hijo adulto todavía, así como Alejandro, todavía quiero esa red de amor, ese refuerzo para estar listo a volar alto, ¿no? Así es, hermanita. Gracias a todos por su hermoso tiempo, todos los que siempre están, Ived, Araceli, Eligio, perdón, no quiero que se me vaya nadie, pero no tengo el pronter ahora aquí. Y ya vieron que no le hice caso ahora a la app de este lado, sí. Gracias por todo, hermanito. No, gracias, te amo mucho. Gracias por dejarme acompañarte, por conocer todo esto, a tus preciosos. Feliz cumpleaños, Dani. Yo sí te digo Brenda. Ella no se diga Brenda. Namaste, chicos. Namaste. Gracias.